Eh, hicimos un pequeño alto, yo no sabía cómo hacerlo antes. El tema de tecnología, a pesar de saber algo de computación y trabajar con elementos tecnológicos, me cuesta mucho. Especialmente esto que es nuevo para mí. Yo estoy en proceso en varias cosas. Cuando me decidí a hacer esto, no, yo pensaba en unos tremendos equipos y mis equipos son muy limitados, pero con la gracia del Señor, los panes y los peces alimentan multitudes. Eh, Había un tema hace tiempo atrás, dentro de las redes sociales, que se discutió mucho, y hoy día se volvió a tocar con alguien que subió un post preguntando si había alguna evidencia física verdadera de la existencia de Dios. Yo le dije, tú no tienes evidencia tampoco, no puedes probar que Dios no existe. Porque no es una cosa, o sea, nadie vio a Dios, es que yo no puedo entender a Dios. A Dios nadie le vio jamás. Y la Biblia es enfática en eso. No le vio nadie jamás porque no puedo entender, yo no puedo entender la inmensidad de la obra de Dios, de lo que es Dios. Hay un libro muy antiguo que se llama El Kibalión y que cuando habla de Dios dice que se refiere a Él como el todo y dice que fuera del todo nada puede existir. Porque mire, la luz del sol, la luz, demora 8 minutos desplazándose a 299.000 y fracción kilómetros por segundo. Demora 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra y es una distancia astronómica enorme. Cuando yo miro una estrella, si está a un año luz, significa que la luz viajando cada segundo 299.000 y fracción kilómetros por segundo, si yo traspolo a eso a 60 segundos, multiplico por 60 para un minuto, lo multiplico por 60 más, tengo una hora, lo multiplico por 24 y tengo un día, y lo multiplico por 365 y tengo un año. La distancia que recorre la luz en un año, lo que en unidades astronómicas es llamado un año luz, es infinitamente superior a lo que yo puedo entender. La estrella más próxima, que puede estar a un año luz. Yo sé que hay estrellas, por ejemplo, de las que uno ve en el cielo, que están a 30 o 40 años luz. Significa que yo estoy viendo la luz en la posición que esa estrella tenía 30 o 40 años atrás. La estrella puede haberse terminado, puede haberse destruido, cambió de posición, pero yo la estoy viendo ahí porque estoy atrasado. Entonces el hombre ha inventado telescopios poderosísimos. Acá en Chile dicen que los cielos son privilegiados y buscan llegar a los rincones más ocultos del universo, avanzando millones o miles de años luz. Colocaron un telescopio orbitando que ha podido avanzar hacia atrás, porque en el fondo lo que está buscando es hacia atrás, volver al pasado, mirar la posición de las estrellas y determinar cómo se originó el universo. Hay una teoría que es muy plausible para nosotros, la teoría del Big Bang, que dice que de un pequeño, minúsculo punto energético hizo una explosión y empezaron a emitirse gases, radiación y todo eso, que fueron condensándose en estrellas y en planetas. Entonces yo no puedo entender eso. Y con eso yo todavía estoy escudriñando un pequeño rincón del universo. Le escuchaba a un astrónomo en televisión que había miles de galaxias dentro del universo, de sistemas que nosotros no podíamos entender. Entonces yo no puedo entender a Dios. Yo no lo puedo ver porque soy un minúsculo microbio dentro de este planeta llamado Tierra. ¿Y cómo puede mi mente alcanzar y ver la inmensidad de Dios cuando la Biblia dice positivamente que a Dios nadie le vio jamás y Dios es tan grande que dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener? Entonces, esta persona hoy día en las redes sociales hablaba y levantó ese post. ¿Y cómo le podemos rebatir? ¿Cómo le podemos decir? Entonces, a ver, las ondas eléctricas, las ondas hertzianas como le llaman, las ondas de radio, de televisión, las ondas a través de las cuales tú estás recibiendo esta transmisión, tú no las puedes ver, pero tú ves el efecto que ellas producen, los resultados que a través del manejo de esas ondas se producen. Al viento
Tú no lo ves, pero lo sientes. Sientes los efectos, sientes el viento en tu cara y ves que se mueven los árboles, pero no ves. Entonces yo a Dios lo voy a ver de una forma indirecta, a través del resultado de las cosas que fueron creadas, de una tierra que está girando a una distancia precisa y que tiene el tamaño preciso para retener el oxígeno, una fuerza de gravedad que es la precisa para retener el oxígeno, y está girando y rotando alrededor del Sol a una distancia que es la precisa para que exista una temperatura que permite la vida, o un rango de temperaturas. Los planetas que están más cerca tienen demasiado sol, demasiado calor, la temperatura es muy alta. Y los que están más lejos son más fríos. La Luna, por ejemplo, tiene una zona que es absolutamente caliente y una zona que es absolutamente fría, porque la rotación, el periodo de rotación de la Luna es similar al periodo de traslación, de tal manera que cuando yo miro la Luna estoy viendo una sola cara. ¿Qué hizo el hombre cuando llegó a la Luna? Eligió la zona de penumbra para lunizar, porque ahí la temperatura era más manejable para ellos. De tal manera, estimado amigo, que yo no puedo ver a Dios, pero puedo ver los resultados en esta cosa, en lo preciso, la distancia precisa, para que la vida se sostenga. Pero si yo tomo la hoja de un árbol y la empiezo a examinar y pretendo entenderla, voy a ver que una hoja de un árbol es una fábrica de elementos, está procesando la energía del sol y los nutrientes de la tierra. ¿Para qué? Para que el árbol pueda crecer. Es una fábrica tan precisa y tan elaborada que el ser humano no la puede entender. El cerebro es un computador que procesa y toma millones de decisiones, ¿no es cierto?, en un segundo, y que nos permite a nosotros proyectarnos, pensar, crear, idear. Es un proceso, hermanos, que no es factible de entender por la humanidad. El hombre, nosotros mismos, con toda nuestra tecnología. Yo el teléfono que estoy usando es un computador que es mucho más potente que los computadores que llevaron las naves Apolo a la Luna. Ese pequeño teléfono con el que yo me asombro cuando veo a los niños de esta generación, niños de 2, 3 años, con el dedito que lo corren y lo corren y lo corren y lo manejan, y a uno le cuesta ya, porque nosotros fuimos criados en una generación donde los teléfonos eran aquí en Payaco a manivela y eran escasos. Después empezaron a aparecer los teléfonos. Usé un teléfono, el primero, y me pasó la empresa en la que trabajaba, que era un maletín enorme, y tenía el mismo formato del teléfono de mesa. Después tuve unos celulares, hermano, que eran unos ladrillos con luces LED, pero la tecnología fue avanzando y ahora me encuentro con que tengo un teléfono que son touch. O sea, yo con el dedo, lo paso el dedo, puedo manejar y determinar las funciones. Hemos llegado y avanzado enormemente en la tecnología, pero el cerebro humano no tiene comparación. El cerebro de un animal o de una simple bacteria, hermanos, está programada de tal forma que cumple con una función determinada: reproducirse, vivir, ¿no es cierto?, obtener alimento. Entonces, esa es evidencia de un creador, es evidencia en la planificación de un creador. El ADN, hermanos, donde está escrito todo mi código genético, donde está escrito el código genético de una planta, de un animal y de todo, y se mantiene dentro de rangos específicos. La vida está diseñada de esa forma, según su especie, dice la Biblia, que fueron creados por Dios, y según su género. Entonces eso es evidencia. A Dios yo no lo puedo ver, ni lo puedo entender por la inmensidad. La criatura no puede entender al Creador. Un computador no va a pretender entenderme a mí, que yo soy, ¿no es cierto?, que lo uso, lo manejo, o a su creador como lo diseñó. Ni siquiera va a tener conciencia de sí mismo. Pero nosotros fuimos creados tan perfectos que tenemos conciencia de sí mismo y tenemos conciencia de que existe un Dios. Por lo tanto, la negación de ese Dios es imposible. No puedo refutar esos argumentos. No puedo refutar que una simple molécula de agua pueda comportarse en la forma en que se comporta. El agua es un solvente universal, pero también es una molécula polar. No puedo yo entender
cómo funciona, y no hay ningún científico que me diga cómo funciona exactamente la luz. ¿Qué es la luz? Entonces, en la universidad a mí me enseñaron que la luz tenía un comportamiento dual. Se comportaba a veces como onda y se comportaba como partícula. Pero la luz tiene la misma naturaleza que las ondas de radio, que tiene la misma naturaleza que la electricidad. Es una radiación electromagnética que se desplaza a 299.000 kilómetros por segundo. Y que para verse, para que yo pueda tener conciencia de la luz, tiene que reflejarse en un objeto. De tal manera, estimado amigo, que si tú quieres que los demás vean a Dios en tu persona, tú tienes que reflejar a Dios, porque Dios es luz y no hay sombras en Él. Entonces entramos en esta discusión y entraban en discusión de los extraterrestres, ¿existen o no existen? ¿A qué llamamos extraterrestres? Los que no son de esta tierra. Hay suficiente evidencia a nivel mundial, hay testimonios a nivel mundial, han habido avistamientos de naves que nos hablan de que estos seres sí existen y en algún lugar están y de algún lugar vienen. La Biblia dice en Apocalipsis, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande fuerza, ¿no es cierto?, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo está buscando como león rugiente para hacerte caer, y esto tiene relación con el tema que emitimos anteriormente. El diablo te está buscando para que tú puedas caer, para apartarte de Dios. ¿Y dónde va a actuar el diablo? Y ese es el lugar, o lo que tú tienes que tener cuidado, es en la esfera de tus pensamientos. El pecado, hermanos, no es el acto físico en sí, por lo que dijo Jesús, sino que el pecado nace de tu pensamiento, nace de tu corazón. Al hablar de corazón, la Biblia, la cuna, la salida de los pensamientos, dice la Biblia que reside y afecta a todo el cuerpo. Es decir, está dentro de ti la tendencia al pecado. Estimado amigo, y este tema es muy largo. La Biblia habla de seres extraterrestres. Yo creo que lo que la Biblia llama ángeles, nosotros los llamamos seres extraterrestres. Y es posible que estos ángeles sean seres tan evolucionados, pero que también sean seres tecnológicos, que tienen otro tipo de naturaleza, porque la Biblia dice que son seres espirituales, y nosotros tenemos un leve vislumbre de lo que podemos llamar seres espirituales. Los ángeles en las Escrituras se mencionan por lo menos 108 veces en el Antiguo Testamento y se mencionan 165 veces en el Nuevo Testamento. Estimado amigo, los ángeles son seres celestiales que se mencionan en la Biblia y aparecen. La ciencia y el que no cree en la Biblia puede decir son seres extraterrestres y están dentro de lo correcto también. El vocablo ángel se deriva de malak del hebreo del Antiguo Testamento o bien de ángelos en el Nuevo Testamento del griego. Que Dios te bendiga y Dios nos ayude para poder entender estas cosas. Y quiere decir que ángel simplemente es un mensajero. Palabra que expresa el servicio o el oficio que ellos tienen. Y la Biblia declara que los ángeles no solo observan los acontecimientos que están ocurriendo, los acontecimientos humanos, sino también que los ángeles buenos, dice la Biblia, son ministros y de los herederos de la salvación, Hebreos 1:4, y que los ángeles malos hacen la guerra contra lo que hay de Dios en el hombre. Es decir, van a haber dos fuerzas que van a estar buscando que tú por un lado permanezcas fiel a Dios y por otro lado que puedas alejarte de Él. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos. Estamos metidos entre fuerzas poderosas que nos están llevando o a un lado o a otro lado. Los ángeles malos hacen guerra contra todo lo que hay de Dios en el hombre, Efesios 6:12. Los ángeles integran dos
de los 5 grupos en que se dividen todas las criaturas finitas creadas por Dios, a saber, los ángeles santos y los ángeles caídos. Los otros 3 grupos son el de los gentiles, los judíos y los verdaderos cristianos. Los ángeles, se nos revela que los ángeles viven en las esferas celestes y que no hay cifras humanas para contarlos, tan grande es su número. Y es dable pensar que, siendo el universo tan vasto e infinito, entonces la cantidad de seres que lo habitan es inmensamente grande para que nuestra mente pudiera saber cuántos son. La Biblia dice que la existencia de los ángeles es anterior a la existencia de la humanidad, y una ley los organiza en ejército. Lucas 2.13, Mateo 26.53, Hebreos 12.22. El significado de las designaciones recibidas, tronos, dominios, principados, potestades y autoridades, expresa la cooperación que hay entre los ángeles mismos y la subordinación que existe en una organización que es estructurada. Lo que la Biblia dice no se dirige a los ángeles, ni tampoco ese libro trata de dar una descripción completa del estado o de describirnos nosotros la relación que existen entre ellos. La Biblia, su propósito no es mostrarnos quiénes son los ángeles. El propósito de la Biblia es llevarnos hacia el Señor, hacernos entender el camino de la salvación. Nosotros, con nuestra visión natural, no tenemos cómo discernir la presencia de los ángeles alrededor nuestro, pero eso no impugna la verdad de que los ángeles están alrededor de nosotros en todo lugar. Cuando la visión natural del mozo en Segunda de Reyes capítulo 6 fue aumentada, pudo ver toda la montaña llena de caballos y carrozas de fuego alrededor de Eliseo. Y una razón de que los ángeles sean invisibles a la pupila humana pudiera ser que si fueran vistos serían adorados por hombres tan inclinados a adorar aún las obras de sus manos, como nos dice Colosenses versos 2.18, y como nosotros podemos ver a diario en nuestra vida que hay religiones que crean imágenes de supuestos santos y son adorados, seguidos, llevados en procesión. En estos días vamos a ver seguramente parte de esos cultos a criaturas, no al Creador. Los ángeles, entonces, son en verdad seres vivos del más alto rango, aunque en ninguna manera son tan independientes en el sentido de que se crean a sí mismos. Pero sí son seres libres y son seres morales que en siglos pasados por lo menos tenían el poder de determinar su destino propio. La Biblia nos dice que algunos pecaron y no guardaron su dignidad, como dice Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4, y en Judas capítulo verso 6. Estos seres caídos tendrán que dar cuenta al Dios que ellos habían repudiado. Bendito sea el nombre del Señor. La suficiencia de los ángeles, como la de toda criatura, depende solo de Dios. Se mueven y viven por virtud del poder divino. Aún el gran Miguel, el arcángel que luchó con Satanás, afirmó su dependencia de Dios. La importancia relativa de los ángeles y los hombres se puede ilustrar en lo que voy a decir a continuación. Las Escrituras afirman que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. Salmo 8, verso 4 al 5, Hebreos capítulo 2, verso 6 al 7. Si esto se refiere a su estado o a las cualidades inherentes y esenciales, no se determina con claridad, siendo probable que los ángeles sean superiores a los hombres en varios aspectos, pero no tienen una característica que nosotros tenemos. Se dice en la Biblia que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y no hay tal referencia con respecto a los ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre posee un cuerpo material con todas sus limitaciones, pero no hay nada acerca de tal experiencia entre los ángeles. Ellos no tienen las experiencias que nosotros tenemos al tener este cuerpo físico. Aunque es manifiesto que los demonios buscan incorporarse a un cuerpo
cuando se les presenta la oportunidad. Ninguna importancia, estimado amigo, relativa entre el hombre y los ángeles. No hay ninguna consideración de la importancia, que esta relación, la importancia sería completa si no tomamos en cuenta que el hombre, aunque actualmente hundido en el lodo cenagoso de la desesperación, con todo puede experimentar la redención y ser colocado en un lugar seguro, un fundamento llamado la roca, según el Salmo 40, verso 2, y es destinado a ser conforme o conformado a la imagen de Cristo, y este estado final lo coloca por encima de los ángeles. Bendito sea el nombre de Dios. La personalidad de los ángeles, aunque su servicio o dignidad puede variar, no hay implicación alguna en la Biblia de que algunos de los ángeles sean más inteligentes que otros. Se declara que los ángeles tienen todo el elemento de personalidad, son seres individuales y aunque son espíritus, pueden experimentar las emociones, rinden un culto inteligente, contemplan la faz del Padre con debida comprensión, saben sus limitaciones, son inferiores al Hijo de Dios, como dice Hebreos 1, verso 4 al 14, y en el caso de los ángeles caídos, conocen su habilidad para el mal. Los ángeles son individuos y aunque se parecen en su capacidad individual, con todo están sujetos a distintas clasificaciones y varios rangos de importancia. Basándonos en Colosenses 1, verso 16 al 17, se puede presumir que todos los ángeles fueron creados simultáneamente, aparte de que ese número se completó en aquel tiempo y que ninguno más va a ser añadido a ese número, porque ellos no se reproducen, no se casan, ni se dan en casamiento, es decir, según nuestra comprensión, son asexuados. No están sujetos a la muerte u otra forma final de existencia, por lo tanto su número tampoco va a disminuir. Parece que el plan divino para la propagación de la raza humana no tiene contraparte en el orden angélico. Cada ángel, por ser una creación directa de Dios, tiene una relación personal e inmediata con el Creador. El Señor Jesucristo dijo con respecto a ciertos individuos de la familia humana, cuando aparezcan en el mundo de los resucitados, que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que van a ser como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces concluimos con esto, estimado amigo, que no hay ni aumento ni disminución entre estos seres celestiales. Como el hombre es la suprema creación y final de Dios en las esferas terrenales, así los ángeles lo son en las esferas más altas descritas en Colosenses capítulo 1, verso 16 al 17. Como los ángeles, juntamente con otros seres morales, fueron creados por Cristo y para Cristo, así ellos permanecerán siempre para la alabanza de su gloria. Y aunque es verdad que algunos de la raza humana y ciertos ángeles no adoran a Dios, la mayor parte de los ángeles están delante de su trono en adoración incesante. Y es agradable leer que Cristo en su reino no permitirá ningún otro dominio ni autoridad y que al final, mediante el ministerio de los ángeles, recogerá de la esfera humana todo lo que ofende, todo lo que le ofende a él. Comparada la existencia humana y animal, la de los ángeles se puede denominar incorpórea, pero solo en el sentido de que no tienen un organismo mortal. Cuando Cristo declaró en Lucas capítulo 24, verso 27 al 39, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, no quiso decir que los espíritus no tienen cuerpo alguno, sino que los cuerpos que tienen es de distinta constitución al de los hombres. El Antiguo Testamento del salmista los denomina como flamas de fuego, sabiendo que el escritor de Hebreos interpreta, hace a sus ángeles espíritus. En Hebreos 1, verso 7, el versículo 14 del mismo capítulo, dice que ellos son espíritus ministradores. En el arte en la edad medieval ha basado su representación de todos los seres angélicos con alas sobre una descripción bíblica que aparece en Daniel capítulo 9, 21, en que nos habla de un ángel volando con presteza.
De cualquier modo, es verdad que la Biblia dice que los querubines y los seres y los serafines o los seres vivientes sí tienen alas. Y los querubines aparecen así en imágenes de oro en el arca sobre el propiciatorio. Los ángeles, como se nota en Daniel 9:21, pasan de un lugar al otro con una velocidad que para nosotros no es comprensible. Mediante el uso de la frase los ángeles que están en el cielo, Cristo afirma definitivamente que los ángeles habitan en las esferas celestiales. Y en el hebreo el vocablo el cielo está en plural, o sea, los cielos. La Biblia nos habla a nosotros específicamente de 3 cielos, siendo el tercero el cielo de los cielos, la misma morada de Dios y donde ha estado eternamente su trono. Y para terminar, el tercer cielo de que nos habla la Biblia, porque la Biblia nos habla de un primer y segundo cielo, donde el primer cielo es la atmósfera que nos rodea, que nos circunda. La Biblia dice que el segundo cielo es lo que está más allá del primer cielo, es decir, el espacio exterior, pero cuando se refiere al tercer cielo, no nos está diciendo que está más allá de todo lo que es el espacio exterior. El sueño de José cuando él vio una escalera que se abría en el cielo, en plural, el primer cielo, es decir, en la atmósfera terrestre, y había una escalera y una puerta que se abría y de ella salían, subían y bajaban los ángeles. Apocalipsis 4.1 dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y Juan vio una puerta abierta en el cielo, es decir, en el primer cielo, en la atmósfera, y él penetró por ella. Quiere decir que el tercer cielo, que es la morada de Dios, está junto a nosotros y que el primer cielo y el segundo cielo están contenidos en el tercer cielo. Esto tiene mucho que ver con las leyes de conjuntos en matemáticas y tiene que ver mucho con los universos paralelos en la física cuántica. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar la próxima semana con este interesante tema. Vamos a ver mucho sobre la angelología, y al entrar en la angelología, ¿no es cierto?, el estudio de los ángeles, también vamos a entrar en el terreno y que nos habla de la guerra espiritual. Porque dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra autoridades y potestades en los aires. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones.